Bueno, buenas tardes. Veo que se me oye bien y supongo que se me ve. Bienvenidos a esta octava sesión. Ya va quedando poquito. Eh, bueno, en la sesión de hoy terminamos la UC3, ¿vale? Vamos a terminar la parte de dolor que nos quedó en la semana pasada. ¿Os acordáis que para no ir con prisas nos quedamos ahí como a la mitad del dolor? Explicamos, de hecho, el modelo directo, ¿vale? Del dolor y nos quedamos ahí. Pues hoy, bueno, haremos un breve resumen de lo que ya vimos, ¿vale? Pues para consolidar. Y veremos también los sentidos químicos, ¿vale? El gusto y el olfato. Luego haremos una dinámica de grupo relacionada con dos patologías de olfato y gusto que se han asociado con el virus SARS, vamos, con el COVID-19, ¿de acuerdo? Bueno, porque es un tema muy actual y está muy relacionado con los contenidos. Y luego, bueno, alguno de vosotros me ha mandado ya dudas sobre alguna pregunta del tipo test y he traído esas dudas aquí. De hecho, he modificado un poco las diapositivas porque las he incluido hoy, me ha parecido pertinente. Y vamos a ver dudas, ¿vale? Yo he escrito las que me han llegado, pero bueno, aquí también, pues para que si no antes de enviarlo, pues quien lo ha enviado, pues que lo vea a posteriori, pero bueno, que demos un poco de feedback, ¿no? Es lo que hablamos, que siempre lo recomendable, aunque cada uno pueda actuar como considere, lo recomendable es esperarse a la sesión de feedback, que en este caso es de la UC, de la actividad UC3, ¿de acuerdo? Bueno, por el momento, ¿alguna duda antes de comenzar? Vale, lo tenéis todo clarito. Sí, sí, Carolina, comentamos que ya sabéis que en la parte de feedback de cada actividad, ahí es donde comentamos las dudas, ¿vale? Porque, bueno, cada profesor lo hará de una manera, pero como yo no abro la posibilidad de que se suban las actividades continuamente, ¿vale? Pues considero más pertinente o más dinámico, ¿vale? En el que pues aprendemos todos aquí. De hecho, algún compañero me ha enviado dudas y les he dicho que las íbamos a ver en clase, ¿vale? Por eso mismo, ¿no? Porque, bueno, si luego después de la sesión de hoy tengo que contestar dudas sobre alguna pregunta a través del mail, por supuesto que lo haré, ¿vale? Como competencia docente que es, pero bueno, si las vemos aquí, seguro que son dudas que nos han surgido a todos, ¿vale? De hecho, había una pregunta confusa que se ha modificado, que bueno, no preocuparos porque cuando se modifica la respuesta correcta se recalcula la nota, ¿vale? Y también la he querido traer aquí. Entonces, bueno, esos son aspectos que vais a tener que ir cogiendo rodaje, ¿no? Que a veces pues hay errores o hay preguntas confusas y antes de enviar cualquier actividad, el examen no porque tenéis un tiempo delimitado, ¿vale? Pues más vale preguntar, ¿de acuerdo? No, no, Eva, solo hay una pregunta que la alternativa no estaba muy clara y esa sí que se ha modificado, ¿vale? Pero no cambia el cuestionario. Sea, solo has modificado una pregunta. Sí, A y no se ha modificado el enunciado, es que la correcta como que de no estaba clara. las respuestas. Sí, A lo mejor era la sí. que iba bien. Me callo y me espero hasta el final de clase a ver si es la misma que yo. A mí también me pasa. Vale, vale, genial. De hecho, cuando se modifica, gracias a ti, cuando se modifica bueno, esto ya para que lo sepáis, ¿vale? De cara al examen, si veis que una pregunta ha resultado confusa, podéis mandármela a posteriori, ¿vale? Y luego yo la reviso, lo veo con otro profesor que da la asignatura, pero que no sea yo, ¿vale? Para que haya
otra opinión, y si esa pregunta es confusa o si cambia cuál es la respuesta correcta, se puede modificar y vuestra nota se recalcula. Es decir, ese menos 0,025 que se os ha eliminado por el error, se os suma. ¿Vale? Entonces, no ver el tipo test como una calle sin salida irreversible, ¿de acuerdo? Eva, creo que tienes el micro enchufado. Ah, no, es Carolina. Carolina, Sí, ¿quieres hablar? sí, por favor. Hola, María Sí, José. sí, entra, hola. Hola, encantada. María José, justamente al igual que Eva, yo también tengo una pequeña duda porque me parece justo una pregunta, pero también voy a esperar para al final del feedback porque como tú vas a preparar toda la clase, eso te quería comentar. Vale, sí, así es como me lo había planificado. Dar primero la teoría, Sí, que voy, bueno, ya veréis que son tanto dolor como sentidos químicos, son temas, a lo mejor luego me decís que no, pero son temas muy generales, ¿vale? Y poco complicados, comparados con a lo mejor una percepción visual. Entonces, mi ujú, idea es terminar como en una horita la teoría y luego dedicarle tiempo a nuestra práctica y dedicarle tiempo al feedback, es decir, a las dudas del tipo test. ¿Vale? ya, Esa es la dinámica que a mí me perfecto. gustaría Sí, pero me llevar. encanta, justamente, me parece súper bien. Entonces al final preguntamos todo. Sí, ¿vale? Las dudas Listo, que tengáis con encantada. respecto al tipo test, ¿vale? No, excelente. Gracias, María José. Gracias. Gracias a ti. Vale, ¿alguna duda más relacionada sobre todo con la metodología? Vale. Bien, pues vamos a comenzar la parte teórica de la sesión. Hablamos de dolor en la semana pasada, ¿vale? Hablamos de dolor como experiencia sensorial, hablamos de dolor como experiencia emocional y recordamos, o bueno, o mencionamos los tres tipos de dolor que existen, el nocioceptivo, el inflamatorio y el neuropático, ¿de acuerdo? Todo esto no voy a volver a explicarlo, bueno, son 4 diapositivas, ¿vale? Pero bueno, que tengáis en cuenta eh, que bueno, la investigación sobre dolor, lo que su objetivo principal siempre ha sido establecer un modelo teórico, ¿vale? De por qué sentimos dolor y en base a qué, ¿no? Cuál es el sustrato biológico y cuál es la parte em, más cualitativa, ¿no? Porque una cosa es sentir dolor físico y otra cosa o otro concepto es la percepción del dolor, ¿de acuerdo? El primer modelo que se estableció sobre un modelo teórico del dolor estuvo entre los años 50 y 60 y fue el modelo del dolor por vía directa. ¿Cuáles son las premisas de este modelo? Pues que si se estimulan los nociceptores de la piel, directamente esa estimulación va al cerebro y que no existe, ¿vale?, ninguna vía interviniente. ¿Qué se ha visto en investigaciones posteriores? Pues que este modelo no se sustenta sobre una realidad porque sí que existen otros factores intervinientes. Aunque el modelo de dolor por vía directa no concebía o no tenía cabida para la inclusión de otros factores u otras moduladores o intervinientes, posteriores investigaciones desecharon este modelo, es como que perdió validez porque sí que existen otros factores intervinientes. Como factores intervinientes, las investigaciones posteriores, establecieron dos. Por un lado, el estado mental, que es lo que hablamos con los integrantes de guerra o los soldados de guerra, es decir, el estado mental influye, ¿vale?, en mi percepción de dolor, por tanto, no debe de ser tan directa la relación entre nocicepción o recepción del estímulo doloroso y cerebro, debe de haber algo ahí intermedio, que como ahora veremos en el modelo alternativo al modelo por vía directa, sí que existe. Y el segundo factor, como también vimos, es la atención. Vimos como si focalizamos la forma en la que canalizamos el dolor, ya sea
haciendo caso o focalizando nuestra atención en el estímulo doloroso o ignorando, desviando la atención del estímulo doloroso, influye en la percepción que nosotros tenemos de dolor, ¿vale? Estas conclusiones, ¿vale?, de las investigaciones posteriores al modelo directo les llevó a Melzar y Wall a crear un modelo del control de la puerta, que es el que está vigente en la actualidad. El modelo de control de la puerta nos dice que, bien, que los estímulos, ¿vale?, dolorosos entran desde los nervios espinales que están en la médula espinal, ¿vale? Los nervios espinales, lo vimos en la sesión anterior, son aquellos que inervan tanto extremidades superiores como extremidades inferiores, ¿de acuerdo? Entonces, los estímulos dolorosos que nosotros aplicamos, por ejemplo, en las manos o en los brazos, llegan a esos nervios espinales de la médula espinal y de ahí va al cerebro. Pero bien, no es una relación directa. Aquí actúan diferentes vías o fibras, como ahora veremos, que abre o cierra una puerta, ¿vale? Es una puerta imaginaria, ¿vale? Pero el abrir o cerrar esa puerta hace que de la médula espinal salga una información dolorosa con mayor o menor intensidad, ¿vale? Ahora lo vamos a ver a nivel de esquema, pero aquí no es como en el modelo directo, que era el estímulo nocivo se transmitía directamente al cerebro, no. El estímulo nocivo llega a la médula espinal, ¿vale? Y ahí en médula espinal hay como un complejo de estructuras y en función o dependiendo a cómo funcionan estas estructuras, se va a mandar más o menos información a estructuras subcorticales o a nivel de cerebro, ¿vale? ¿Esto qué nos quiere decir? O bueno, aquí este modelo da cabida o deja cabida a los factores intervinientes como son las expectativas, como ahora veremos. ¿Se entiende? Bien, la información, este es el complejo del que os hablaba, ¿vale? Este es el complejo del que os hablaba que está en la médula espinal, ¿vale? Dependiendo de cómo actúen las fibras G o las fibras S, así va a ser la respuesta sobre las células T, y las células T son las que envían el dolor ya a las estructuras corticales. Bien, si no hablásemos del modelo del control de la puerta y hablásemos del modelo de dolor por vía directa, ¿cómo sería? ¿A dónde llegaría el estímulo y hacia dónde iría? ¿Alguien me lo puede decir? No, no te preocupes, Claudia. Es para hacer una similitud. Según el modelo de directo, la información llegaría a médula y de médula a cerebro, ¿vale? Exacto, Carolina. Según el modelo de control de la puerta, la información llega a este complejo de médula y en función de lo que pase, va a cerebro, ¿vale? Esa es la diferencia principal. Bien, en este complejo tenemos como 4 protagonistas, ¿vale? Por un lado están las células T, que son las protagonistas de las protagonistas, ¿vale? La intensidad de dolor se determina por la cantidad de células que están activas, de células T. Cuanto más células T están activas, más dolor, ¿vale? Luego está el control central, que son unas fibras que envían la información sobre expectativas, motivación, atención, ¿vale? El control central son unas conexiones que van desde cerebro, ¿vale? Desde las bases cerebrales de la motivación, de la atención, de la distracción,
a las fibras, generalmente las fibras G, ¿veis la conexión? ¿Vale? Y actúa sobre ellas y las fibras G a su vez actúan sobre las células T, ¿de acuerdo? Generalmente el control central lo que hace es que disminuya el dolor. Y luego están dos tipos de fibras, las fibras P o fibras S. S es que viene de small, ¿vale? Que es pequeño en inglés. Entonces, en diferentes manuales a veces las llaman como fibras P y otras veces como fibras S, ¿vale? Por eso esto lo he añadido hoy, ¿vale? Cuando estaba revisando otra vez la clase y, bueno, sabía que no daba mucha confusión, pero por si acaso. Estas fibras P, lo que hace es que se asocian con los receptores nociceptivos, es decir, recogen el estímulo nocivo, incrementa, ¿vale? Incrementan la actividad de las células T, es decir, excitan a las células T. Se dice que las fibras S o las fibras P abren la puerta, es decir, las fibras S o P lo que hacen es que estimulan a las células T y hemos dicho que cuanto más estimulación o más activación de las células T, más dolor. ¿Me seguís? Vale. ¿Qué hacen las fibras G? Lo contrario, ¿vale? Es decir, también reciben la información de dolor, pero generalmente es una información táctil, es decir, sí que mecanorreceptora, pero no muy dolorosa. Entonces, esa información lo que hace es que cierra la puerta, es decir, en lugar de excitar a las células T, inhiben a las células T y por tanto reducen el dolor. Y como he dicho, el control central, que es a lo que llamamos toda la información que viene de la cognición, de la motivación, de la personalidad, ¿vale? Toda esa información externa de factores intervinientes suele actuar sobre las fibras G porque suele disminuir nuestra percepción de dolor. Y ese sería el complejo, es decir, si en el examen, en una pregunta de redacción, preguntamos o incluimos, describe brevemente el modelo de control de la puerta, eso es lo que tendríais que comentar, ¿vale? Que es un modelo que va desde médula a cerebro, pero con unas fibras o con tareas o actividad moduladora o interviniente. Y tendríais que hablar del control central, de las células T, de las fibras G y de las fibras P o S. Bien, una vez que se instauró este modelo, pues además de los factores intervinientes que vieron, las investigaciones que invalidaron el modelo directo, además de eso, ¿vale? De estado mental y de atención, vieron que existían otros factores, como es la expectativa, ¿vale? En dolor se han hecho muchos estudios con efecto placebo. Es decir, ¿conocéis el efecto placebo? Esto se hace mucho, por ejemplo, en quimio, ¿vale? En pacientes en psicooncología, en la rama de la psicología dedicada a los pacientes oncológicos, ¿vale? Generalmente, pues, se cogen dos grupos, un grupo experimental y un grupo control. Al grupo experimental se les da la sesión de quimio, por ejemplo, junto a una terapia de estimulación cognitiva o una terapia de relajación, ¿vale? Y nada más que por el hecho de estar recibiendo esa relajación, los pacientes tienden a pedir o a tomar menos analgésicos, ¿vale? Entonces, bueno, la expectativa de si yo antes de darte la quimio, yo te invito a un taller y una psicooncóloga te explica que eso no va a doler tanto, te explica todos los mecanismos neurobiológicos que están en marcha durante la quimio, te da estrategias para potenciar los posibles efectos adversos, etc., pues a esos pacientes la quimio les afecta menos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es un ejemplo de cómo la expectativa. Además, también la atención, como vimos, la atención puede calmar el dolor, también lo puede exacerbar, ¿vale? Pero generalmente lo calma. Sí, Eva.
Bueno, yo ya me conocéis bastante y casi todo lo que tiene que ver con la psicología me parece muy interesante, pero la psicooncología es una rama de la psicología que está ahora creciendo, está en auge. Ya existen bastantes psicooncólogos, de hecho, algunos ya están en hospitales, aunque colaborando, y las asociaciones, pues por ejemplo la Asociación contra el Cáncer Española y bueno, y en las distintas comunidades ya se están incluyendo a profesionales que se han especializado en psicooncología. Sí, Carolina. Qué bueno. Aquí en España cada vez más, llevamos como unos 5 8 años que está en auge. De hecho, en casi todos los colegios oficiales de psicología, ya no solo a nivel de Madrid, sino en todas las comunidades autónomas, ya incluso existe un grupo de trabajo de psicooncología. Sí, Eva. Fátima. Bueno, es que es muy difícil, por eso he dicho colaborando, porque es muy difícil entrar como psicooncólogo a un hospital, ¿vale? Por todo el tema de comité ética. De hecho, el grupo de investigación en el que yo estoy, que somos Psicología y Calidad de Vida, de aquí de BIU, es un grupo de investigación relativamente joven y ahora mismo tenemos un proyecto de psicooncología, de, bueno, evaluar las afecciones neuropsicológicas en supervivientes de cáncer de mama y es muy difícil el acceso a los hospitales. Fátima, supongo que tú ahí lo verás diariamente. Sí. Es decir, tienes que llegar ya con un proyecto de investigación concedido. Claro, claro. Sí, sí, pero bueno, no hay que dejar de intentarlo. Poco a poco, sí. Bueno, y otro factor que a mí también me parece muy interesante y que influye sobre la percepción del dolor es el contenido emocional, ¿vale? Ya no estamos hablando de atención, es decir, de si me distraigo, calmo mi dolor, sino que se han hecho estudios de que dependiendo de el valor emocional del estímulo distractor, el umbral del dolor se modifica, ¿vale? Por ejemplo, existe un test, que no sé si lo conocéis, el Cold Pressure Test, ¿vale? Es un test en el que yo he trabajado mucho en investigación con esto, con este test, porque es un test en el que la persona, el participante, tiene que meter la mano en agua muy fría, ¿vale? A nivel fisiológico, lo que produce la exposición de la mano a esa agua muy fría, a nivel de respuesta en cortisol, respuestas fisiológicas, es muy parecida a la respuesta de estrés, ¿vale? Y nosotros en el grupo de investigación hemos trabajado mucho con estrés. Entonces, bueno, lo que se ha visto es que cuando la persona tiene la mano en el agua fría, llega un punto en el que siente dolor, ¿no? Como cuando estamos en la nieve y no llegamos guantes, ¿no? Pues se ha visto que cuando se distrae a la persona con otros estímulos visuales, pues imaginaros que mientras tiene la mano en el agua fría se le pone imágenes, ¿vale? Pues generalmente cuando está distraído viendo las imágenes aguanta más tiempo en el agua fría, es decir, el umbral para el dolor se incrementa. Y luego se ha jugado con la emoción de las imágenes y se ha demostrado en numerosas investigaciones que cuando las imágenes son positivas, pues un paisaje, un fuego, un bebé, ¿vale? Que son imágenes generalmente positivas, aunque bueno, entran muchos factores de personalidad. El hecho de estar expuestos a imágenes o distractores positivos incrementa más el umbral que cuando las imágenes son neutras, ¿vale? O son negativas. Entonces, bueno, eso es otro campo de investigación donde se unifica percepción de dolor, atención y emoción, tres constructos psicológicos diferentes, ¿de acuerdo? Claro, sería porque como es al final nuestro cerebro está ocupado, ¿vale? Diciéndolo de una forma un poco simplista, los recursos que tiene el cerebro ya no están tan em,
tan organizados para la percepción del dolor, sino que deben de dividirse, ¿no? Tenemos recursos que están atendiendo a los estímulos distractores y otros que están en la percepción del dolor. Eso hace que el umbral del dolor se incremente y, por tanto, sintamos menos dolor. Una cosa, como ahora veremos, es la percepción del dolor como tal y la percepción física del dolor, y otra cosa es la percepción subjetiva de dolor, ¿vale? Sí, emoción, atención y dolor, Eva. Eso es un buen tema para TFG cuando lo hagáis. De nada. Vale, otro, además de la atención, de la expectativa, del contenido emocional, vieron que la hipnosis, ¿vale?, también actúa como mediador en la percepción de dolor. Sí, sí que lo es, Carolina. En el experimento, bueno, que tenéis en el manual, hay muchos. Yo aquí traigo el del manual porque creo que os sirve, ¿no?, para ubicaros en la asignatura, pero hay muchísimos. Se sometían a los participantes a diferentes condiciones. Una condición en la que se aplicaba mucho calor, ¿vale?, como estímulo nocivo, esa se llama condición dolor inducido. Luego estaba otra condición que la denominaron hipnosis experimental, ¿vale?, donde le pedían al sujeto que imaginase, es decir, lo sometían a hipnosis, donde se imaginaban un dolor determinado. Y otra condición, hipnosis control, donde imaginaban el dolor, como en la anterior, y se les dice que el estimulador de calor está apagado. Es decir, tienen como la certeza de que en esa imaginación tienen la certeza de que no, bajo ningún concepto, se les está aplicando el calor, ¿vale? A la conclusión a la que se llegó, que es muy curioso, es que tanto en la primera como en la segunda condición, las áreas cerebrales activadas eran las mismas. Es decir, nuestro cerebro responde igual cuando se nos aplica el estímulo nocivo a cuando lo imaginamos. Solo fue diferente esa activación cuando, además de imaginarlo, nos dijo que no, bajo ningún concepto, se nos iba a aplicar. Es decir, cuando teníamos la seguridad o la certeza de que no se nos iba a aplicar el estímulo doloroso, ¿veis? Las áreas aquí frontales, parietales, ¿veis? En la condición A y B son muy parecidas, también parietales occipitales, ¿lo veis? Y aquí son diferentes, ¿vale? Bien, hablando también de, bueno, cerrando ya con el modelo de la puerta y adentrándonos un poco en las áreas cerebrales ya a nivel cortical que se encargan de la percepción del dolor, pues a la conclusión que se ha llegado es que el dolor activa muchísimas áreas cerebrales, ¿vale? De hecho, a todas las regiones cerebrales que se activan cuando percibimos dolor se le denomina la matriz del dolor. La matriz del dolor, por tanto, es el conjunto de las áreas cerebrales que intervienen en la percepción de dolor. La percepción de dolor, de forma diferente a otras percepciones, por ejemplo, la percepción visual, ¿no? Tenemos unas áreas como el área occipital concretas que se encargan de esa estimulación. Pues en la percepción del dolor, la activación de las áreas cerebrales es más difusa. Por eso, en lugar de existir una corteza somatosensorial para la percepción de dolor, existe una matriz del dolor, ¿vale? Las investigaciones actuales donde están es en averiguar si existe especificidad cerebral para la percepción del dolor. Es decir, vale, tenemos todas estas estructuras, que son todas estas, perdón, que estoy cogiendo el puntero, incluidas en la matriz del dolor, pero alguna de ellas está especializada en una cualidad concreta de la percepción del dolor. Pues lo que se ha visto, esta diapositiva, os voy a subir de nuevo las diapositivas. Esta diapositiva sí que no está, descargarlo si queréis de nuevo y la pegáis, ¿vale? Porque no sé por qué a la hora de trasladarlo de un sitio a otro se extravió, ¿vale? Y la he echado en falta y la he incluido.
Sí, Eva, perdón. Si quieres te la subo sola y la incluyes. Eso sí puedo hacerlo. O escríbeme y te la paso directamente sola. Perfecto, porque yo sí que la incluye, ya lo hago muchas veces, ¿sabes? Cuando tú pones Sí, algo nuevo, yo no me atabalo. Después ya me vale. vuelvo loca sacando la imagen esta. Lo que pasa es que nunca tengo la calidad tan buena como si, porque tal como está confeccionado, me cuesta mucho sacar solo una diapo, ¿sabes? Y tengo que hacer Ya, una captura y entonces no es tan, no me queda tan bonita a la hora de ponerla todas, dentro. ya, Eva, te entiendo. De todas formas, chicos, y ya no solo para Eva, para todos, hay muchos programas en internet que te cortan PDFs. Ya, ya. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si las diapositivas tenemos 57 diapositivas, tú le puedes decir, pues córtame de la 17 a la 17 y entonces te dejan solo esa diapositiva. Vale. Ya. ¿Vale? Eso es otra opción. La No, subo, sí, sola. ¿vale? La subo sola y Para luego todos. quien Vale. tenga dudas de la diapositiva esta, pues que me pregunte, ¿vale? Me pones anexo al número este de arriba, 10, 2, 6, Sí, y ya está. sí. Bien. Pues bueno, en sí el experimento no es tanto lo que hicieron, sino lo que encontraron. Encontraron que de toda esa matriz del dolor, y bueno, esto se sigue investigando en ello, la corteza cingulada anterior determina el componente afectivo del dolor. Es lo que he comentado antes. Una cosa es la intensidad subjetiva de dolor, es decir, a nivel sensorial, que cómo me duele, y otra cosa es el componente afectivo del dolor, qué desagrado o qué molesto es para mí este dolor, ¿vale? Pues en ese componente afectivo del dolor, se ha visto que cuando los participantes reportan el componente afectivo o la parte afectiva del dolor, lo que se activa es la corteza cingulada anterior, ¿vale? Y eso es importante, que lo sepáis de cara al examen, bueno, y de cara a vuestra formación, ¿vale? Que la corteza cingulada anterior, a veces en los manuales aparece con las siglas CCA, ¿vale? Se relaciona con el componente afectivo del dolor. Bien, esta es la última parte de dolor, ¿vale? Opiáceos. Se ha demostrado que los opiáceos, es decir, las drogas en general, ¿vale? Por ejemplo, la heroína, disminuye la percepción de dolor. ¿Y esto por qué sucede? Bien, porque los opiáceos comparten receptores con las endorfinas, ¿vale? Las endorfinas son unas sustancias que segrega nuestro propio cuerpo cuando realizamos actividades agradables, ¿vale? Agradables para la persona. Estas sustancias se liberan a nivel cerebral, bien, y esas sustancias se unen a unos receptores y esa unión es decir, el hecho de que los receptores se unan con las endorfinas y que el cerebro tome conciencia de que existen las endorfinas, que la persona está haciendo una actividad agradable, se ha demostrado que disminuye la percepción del dolor, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué relación tienen las endorfinas con los opiáceos? Pues que los dos se unen a esos receptores, a los mismos, y los dos disminuyen, perdón, la percepción de dolor. De hecho, no sé si habéis trabajado por ejemplo, en centros penitenciarios, ¿vale? Pero cuando nos entra un usuario que se está desenganchando, ¿vale? De la heroína y para que no tenga un síndrome de abstinencia, el llamado cotidianamente mono, muy exagerado, lo que se le pincha desde enfermería son opiáceos superficiales, como el más famoso es la naloxona, ¿vale? Se le pincha para que los receptores no echen tanto de menos a la heroína, por ejemplo, y porque ese usuario no tiene capacidad, o sobre todo por estar en prisión, de hacer actividades agradables. De hecho, también os sonará que muchas personas que se están desenganchando se enganchan al deporte o a actividades agradables. ¿Por qué? Porque eso les
permite liberar endorfinas y que esos receptores no echen de menos a la heroína, porque ya tienen las endorfinas. Es decir, las endorfinas, la naloxona, que es un opiáceo superficial, es decir, como una medicación, y la heroína tienen la misma función cerebral, ¿vale? Mantener a raya a esos receptores y, por tanto, reducir el dolor. Por eso se dice, bueno, y de hecho en algunos países ciertas drogas están legalizadas para la reducción del dolor, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque se unen a estos receptores donde debería de estar una endorfina, está un opiáceo. ¿Se entiende? Claro, en España la morfina, ¿vale? Lo ideal es cuando, si alguna vez os dedicáis al ámbito penitenciario, lo ideal es desenganchar al usuario primero con naloxona, es decir, con un opiáceo superficial que se le inyecta, y poco a poco ir dejando ese opiáceo e ir trabajando en terapia o de rehabilitación con él para que su cerebro, ¿vale?, suscite esa liberación de endorfinas. ¿Qué pasa aquí? Que si por lo que sea se vuelven a drogar, volvemos al punto de partida. Por eso trabajar en un ámbito de drogodependientes es muy difícil, porque el cerebro tiene una huella muy clara. Entonces, aunque tú lleves 3 años sin la heroína en tu cerebro y esos receptores estén ocupados por naloxona o por endorfina, en cuanto le metas la heroína, vuelves a empezar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el efecto de la heroína no es igual al de la naloxona ni al de la endorfina a nivel cerebral. ¿Se entiende esto? Entonces todo tiene su explicación también fisiológica y neurobiológica. ¿Vale? Yo recuerdo que, bueno, las prácticas de hecho de mi grado las hice en un centro en una prisión y cuando estaba con mi tutor les explicaba esto en los talleres de rehabilitación de drogodependencia, explicaba que el cerebro, una vez que ya te has drogado, ya cambia por completo y los usuarios se asombraban mucho, pero es que es así. Claro, luego ya te pones a estudiar la base neurobiológica y es que hay que empezar por ahí, no es tanto a lo mejor la sugestión, el ambiente, sino que el cerebro ya funciona de forma diferente. ¿Bien? ¿Hasta aquí todo bien? Vale. Bien, ahora vamos a empezar con los sentidos químicos, ¿vale? Iba a decir el tacto, con el gusto y el olfato. Los sentidos químicos juntos, gusto y olfato, se les denomina, lo vais a ver en varios manuales, los guardianes del cuerpo. ¿Por qué? Porque gracias a ellos podemos sobrevivir. Cuando algo tiene un olor desagradable, es muy difícil que lo ingeramos, ¿vale? Y eso nos está protegiendo. Generalmente, por ejemplo, la comida que está en mal estado huele mal o sabe mal, ¿no? Entonces son guardianes del cuerpo porque nos protege contra lo que está caducado, lo que está mal, lo que no nos conviene, ¿para qué? Para sobrevivir, ¿de acuerdo? Ambos, tanto el gusto como el olfato, se apoyan en un componente afectivo importante, lo que acabo de comentar. Gracias al sentido evolutivo, las cosas que son perjudiciales para nosotros saben o huelen mal y las que son buenas o al menos no limitan o no atentan contra nuestra integridad, generalmente tienen un sabor y un olor atractivo, ¿de acuerdo? Funciones del olfato. Esto también se puede preguntar como redacción. Perdonad. Las funciones del olfato. Por un lado, es una experiencia sensorial.
¿vale? Es decir, el olor no es tan directo como la percepción visual, como la percepción táctil o como la percepción auditiva. La percepción de un determinado olor es el resultado de procesos más complejos, ¿vale? Por tanto, a eso le llamamos experiencia sensorial, ¿de acuerdo? Tiene un valor adaptativo, ¿vale? Lo que acabamos de comentar. El olfato, de hecho, es muy importante en la vida de muchas especies, no tanto en la vida de los seres humanos. De hecho, las especies, en función del valor adaptativo que tenga el olfato, nos dividimos en dos tipos. Los macrosmáticos, que son los que tienen un agudo sentido del olfato, es decir, el olfato es indispensable para su supervivencia, y los microsmáticos, es decir, cuando el olfato es menos agudo o no es crucial para la supervivencia, ¿de acuerdo? Luego también está muy relacionado con la reproducción sexual en todas las especies, más que en los seres humanos, pero en los seres humanos también existen una serie de hormonas, que se llaman ferohormonas, que se ha demostrado en numerosas ocasiones que participan en los procesos de atracción física y en la selección de pareja, ¿vale? Y además existe un fenómeno que es muy curioso, que se denomina sincronía menstrual, es decir, por la liberación de las ferohormonas, el hecho de que las mujeres huelan o capten, mejor dicho, ciertas ferohormonas de mujeres de su alrededor, puede adelantarle o retrasarle su ciclo menstrual. Eso se dice mucho en mujeres que viven juntas o que trabajan juntas, ¿vale? De repente el ciclo menstrual se puede adelantar, aunque sea un día, o retrasar por estas ferohormonas. Entonces, bueno, el máximo representante de esta función, ¿vale?, que tiene el olfato en la reproducción sexual es la sincronía menstrual. Sí, sí, exacto, es muy clásico, ¿vale? Pues sí, bueno, es que cuando se usan AOC, es decir, anticonceptivos orales, el ciclo es un ciclo más superficial, ¿vale? Es un ciclo que está, no es que sea superficial en un tono despectivo, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que es un ciclo que lo generan esos anticonceptivos. Entonces, claro, las ferohormonas no tienen un papel tan principal como cuando no se toma. ¿Vale? Cristina, pues menuda locura, porque el ir a turnos también afecta mucho al ciclo menstrual. Entonces, de hecho, bueno, si queréis conocer un poco más, sobre todo los que trabajáis a turnos, cómo afecta el trabajo por turnos a nivel de tu fisiología, ya no solo al ciclo menstrual, sino también al metabolismo, a los ciclos de sueño, es súper interesante. Se ha hecho mucho trabajo con enfermeras y con bomberos, ¿vale? Que también van por turnos, y con gente que trabaja de noche y no de día, y vamos, los resultados son increíbles. Bien. Premisas de la detección de olores, ¿vale? Estas premisas son generales, es lo que he comentado, las tenéis que conocer, ¿vale? Pero no vamos a adentrarnos o a profundizar en los experimentos que nos han llegado a estas premisas. La primera premisa es que nuestro sentido del olfato nos permite detectar concentraciones muy bajas de ciertos olores, ¿vale? Luego, que el umbral de detección, que es diferente al de identificación de olores, como veremos ahora, es la concentración mínima que necesitamos de una sustancia para detectarlo, como hemos visto en el resto de sentidos, ¿vale? Y luego, que es muy significativo que hay diferentes umbrales según el tipo de sustancia. Es decir, ¿veis? Para el metanol tenemos un tipo de umbral, ¿vale? En cambio, para el mentol, el umbral se reduce bastante, ¿vale? Esto nos ha llevado a darnos cuenta de que, aunque los seres humanos podemos detectar concentraciones muy pequeñas de muchos olores, y como hemos visto antes, somos seres que éramos macro o microsmáticos.
micro, ¿vale? Micro, porque el olfato no es tan indispensable para nuestra supervivencia, sobre todo en el día a día. Hace miles de años, probablemente el cavernícola de la cueva sí que su sentido del olfato probablemente fuese más sensible, porque a lo mejor oler ciertos odorantes, ciertas sustancias podía permitirle pues asegurar que venía un depredador o incluso la consecución de alimento, ¿vale? Porque, bueno, una pregunta curiosa que sale en el manual. Sí, sí, Eva, eso depende mucho ahora veremos, del tipo de la cantidad de células, ¿vale? Olfativas. No todos tenemos las mismas, sí que las tenemos como tal, pero no tan funcionales. Luego, por ejemplo, los resfriados, las alergias, todo eso, el sistema hormonal, ¿vale? Todo eso influye mucho en la sensibilidad olfativa. De ahí que tengamos el mito de que las embarazadas huelan mucho. No, es por el desajuste hormonal que tienen las embarazadas. Naira, y ya, de eso va la dinámica de hoy. Sí, sí. Sí, de hecho hay casos en los que el mismo miedo, ¿vale? Casos de abuso, de que como no son, el olfato no es el sentido que nos permite sobrevivir, ¿vale? No es muy indispensable, es el primero que perdemos. Y hay niños, por ejemplo, que si tienen eventos traumáticos tienden a perder el olfato. Sí, sí, Fátima, sí, es muy curioso. Al final es como digo siempre, el ser humano es un sistema perfecto que desecha lo que no le conviene y se queda con lo que le conviene para la supervivencia, ¿vale? Bueno, con respecto a la investigación en la detección olfativa, lo que cuando empezaron las sustancias que debían de oler, ya fuese el metanol, el mentol, pues se ponían en unas gasitas, ¿vale? Como en unos discos de estos de algodón. ¿Qué vieron? Pues que el umbral diferencial, ¿vale? ¿Os acordáis del umbral diferencial, que no es el mismo que el absoluto? Incluso dentro de un participante era muy diferente entre las sustancias. Se dieron cuenta de que era porque el flujo de aire presente en esas gasas impedía o sesgaba el olor de la sustancia. Sí, sí, José, sí, más en esta época del año. Las alergias, de hecho, tienen muy arraigadas o muy asociadas las patologías olfativas. La solución ante este problema fue la creación o bueno, la inclusión del olfatómetro, ¿vale? El olfatómetro, pues como veis ahí, es un aparato en el que las sustancias se establecen en una cajita, en una placa tipo Petri, ¿vale? Y el sujeto debe de oler a través de este metal, ¿vale? Ya no se dejaron de usar las casas. Bien, en investigación también se estableció una distinción entre identificación de olores, ¿vale? Umbral de reconocimiento y detección de olores, umbral de detección, ¿vale? Cuando hablamos de umbral de reconocimiento o de identificación de olores, hablamos de cualidad de la sustancia, ¿vale? La cualidad del olor, porque una cosa es que percibamos o que seamos capaces de detectar que hay algo en el ambiente y otra cosa es que podamos identificarlo. De hecho, se ha demostrado que cuando las concentraciones de las sustancias odorantes son las sustancias que se meten en nuestra mucosa olfativa y a partir de ahí se empieza el proceso de transducción, ¿vale? Pues se ha demostrado que cuando las concentraciones de sustancias odorantes están cerca del umbral de la persona puede detectar que hay algo, ¿vale? Que la presencia de un olor, pero no lo identifica,
¿vale? Esto es una premisa importante. De hecho, se ha demostrado que para identificar un olor, la sustancia odorante debe de estar hasta un factor de 3 por encima del umbral de concentración. Es decir, si imaginaros que ponemos una gota y la persona puede detectarlo, para que reconozca el olor de esa gota, la gota debe de estar por 3, ¿vale? Bien. Bien, bueno, en la tarea como ya he comentado, en la tarea de estudiar cómo identificamos los olores, pues varios problemas. La primera es que el ser humano tiene muchos problemas o tiene una baja capacidad para identificar los olores, aunque sí los reconozca. De hecho, somos capaces de distinguir 100.000 olores, pero tenemos problemas para identificarlos, ¿vale? ¿Esto a qué se debe? Pues a todo lo que ya hemos comentado, a que a lo mejor no sabemos el nombre del olor, a la experiencia previa, a la memoria, ¿vale? Pues a lo que tengamos asociado, ¿no? con ese olor, a la alergia, a la presencia de alergia, ahora al COVID-19, es decir, muchas veces sabemos que existe el olor, pero no lo identificamos. Y eso a veces nuestro cerebro incluso influye sobre el nivel de detección y decimos que no existe el olor. Y a lo mejor sí que lo estamos detectando, pero no lo reconocemos. Bien, estaciones. Ahora vamos a hablar un poco de los pasos o la ruta que sigue, ¿vale? Esas sustancias o moléculas olfativas u odorantes, ¿vale? Es un proceso secuencial, una cosa detrás de la otra. Primero, las sustancias odorantes ingresan en la mucosa olfativa, MO, que está en la cavidad nasal, ¿vale? Ahí es donde llegan las sustancias. En la mucosa olfativa están las neuronas receptoras olfatorias, NRO, ¿vale? Y a su vez estas contienen receptores olfatorios, ¿vale? No es lo mismo. Es decir, una cosa es la neurona y dentro de la neurona está el receptor. Eso sí, la relación en términos de especificidad es one to one, ¿vale? Es decir, es que se llama así, como la forma de relacionarse. Cada neurona tiene un solo tipo de receptor. Existen muchos tipos de receptores, hasta 350 tipos, y cada neurona se especializa en un solo tipo de receptor. Puede tener muchos receptores, pero de un solo tipo. ¿Se entiende esto? Vale, vuelvo a explicarlo. En la mucosa olfativa llegan las sustancias odorantes, los estímulos olfativos, y en esas sustancias van a los receptores. Los receptores están dentro de las neuronas receptoras olfatorias, que a su vez están en la mucosa olfativa. Esas neuronas están especializadas en un tipo de receptor. Hay diferentes tipos que reciben diferentes sustancias odorantes, ¿vale? Entonces, no quiere decir que una neurona receptora olfatoria solo contenga un receptor, sino que solo contiene un tipo de receptor. Pueden ser muchos, pero de un solo tipo. ¿De acuerdo? De hecho, el hecho de que haya 350 tipos de receptores nos lleva a que los seres humanos seamos capaces de detectar hasta 100.000 tipos de olores. Esto lo hacemos en nuestro día a día, probablemente no lleguemos a esos 100.000, ¿vale? Porque al final nuestro ambiente es muy típico, pero sí que seríamos capaces de hacerlo. La segunda estación, bueno, ya hemos hablado de las neuronas receptoras olfatorias. Ahí es cuando se une el odorante o sustancia olfativa con receptor y a través de un intercambio de calcio, ¿vale? Se produce el potencial de acción, ¿vale? La activación de la neurona. Aquí no hablamos de bomba sodio-potasio, sino que hablamos de calcio. Para que un receptor se active, debe de entrar calcio a la neurona receptora olfatoria, ¿vale? Y como hemos dicho, cada neurona olfatoria
receptora olfatoria tiene diferentes receptores, pues al final se activan en diferente intensidad, perdón, y se crea un perfil de reconocimiento, de tal forma que, mirad en la pantalla, para el ácido octanoico se activan todos estos receptores con diferente intensidad, ¿veis? El 85-86 no se activan, el 79 se activa muy poquito y se crea un patrón de activación, parecido a lo que vimos en la codificación distribuida de la percepción visual. ¿Os acordáis de las caras de los chicos y las chicas? Para una misma cara se activaban diferentes neuronas con un patrón de actividad diferente. Pues esto es igual. Y a ese patrón se le denomina perfil de reconocimiento. De tal forma que, si vemos este perfil de reconocimiento, podemos saber que la sustancia odorante era el ácido bromo, ¿vale? Octanoico. ¿Se entiende esto? Vale, Naira, y ese sí tan entusiasta me entusiasma a mí. Vale, lo que acabo de decir, ¿vale? A partir de estos perfiles, pues podemos saber la sustancia odorante que se le está presentando al sujeto, ¿vale? Luego, la tercera, hemos pasado ya por mucosa olfatoria, receptores que están en las neuronas receptoras olfatorias y de ahí vamos a bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es una estructura subcortical, ¿vale? Y ahí es donde se envían, bueno, en las neuronas receptoras olfatorias se produce la transducción, ¿vale? De estímulo olfatorio físico pasamos a impulso eléctrico o impulso nervioso y de ahí se envía, es decir, el olfatorio ya llega el impulso nervioso, ¿vale? Y además llega como con cierta correspondencia, ¿vale? El bulbo olfatorio tiene diferentes glomérulos y al mismo glomérulo llegan, por ejemplo, activación de los receptores de las neuronas receptoras olfatorias que se encarga de ese patrón de activación de un odorante. Imaginaros que lo que está en rojo es un odorante diferente al que está en azul. Imaginaros que el rojo es el metanol y el azul es el mentol, ¿vale? Pues si veis, en la neurona receptora olfatoria se activan diferentes receptores y esos activan al mismo glomérulo dentro del bulbo olfatorio. Y lo mismo pasa con los que están en rojo. Es decir, existe cierto mapeo o cierta correspondencia, como vimos en otro tipo de percepción. ¿Os acordáis con el mapa tonotópico de la cóclea? ¿Vale? Pues esto sería algo así. Si vais teniendo dudas, me vais parando. A lo mejor para mí está todo como muy claro, pero no es así. La cuarta estación sería ya del bulbo olfatorio a la corteza, ¿vale? Mirad, aquí está el bulbo olfatorio justo por debajo del frontal y de ahí vamos de nada, Carolina, de ahí vamos a la corteza. La información olfatoria llega a diferentes partes del cerebro, ¿vale? A la corteza piriforme, ¿vale? También se le llama corteza olfatoria primaria, a la amígdala, sobre todo cuando el olfato tiene alguna connotación emocional. No sé si lo habéis visto ya en neuroanatomía, pero la amígdala es nuestra estructura cerebral emocional. De hecho, hay quienes le llaman el cerebro emocional. Vale. Vale, sí que, entonces sí que os suena. Bien. Pues tal cual, ¿no? Es decir, llega a corteza piriforme, a amígdala. Y también llega a la corteza orbitofrontal, que es una corteza olfatoria secundaria. Y bueno, como lo de las emociones también lo he querido añadir aquí por escrito. El olfato en el medio ambiente. Como ya hemos visto al principio, ¿vale? No percibimos, el olfato es una experiencia sensorial. Es decir, aquí en la foto la chica no está percibiendo solo el café o solo el jugo de naranja, ¿vale? O el bacon. Lo percibe todo como una experiencia integral, ¿vale?
Y eso hemos de tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Qué factor consideráis vosotros y vosotras podría modular esta percepción integral? Sí, en la percepción, la experiencia sensorial del olfato, la atención, ¿qué factor puede modular esta experiencia sensorial? Comentan la atención, ¿vale? Sí, la atención es un factor, pero el principal es la experiencia previa, ¿vale? Como comenta la Claudia o Ignacio, que al final la experiencia previa es asociar, ¿no? Ese olor con una, ¿cómo que se adquiere, Gilbert? La percepción. Claro, sí, sí, sí que se adquiere, es decir, perdón, no es adquirida, esa capacidad de integrar los olores y también de saber diferenciarlos, nacemos con ella, ¿vale? Pero lo que sí que puede modular a esa integración y que de repente le demos más importancia a un olor que a otro, ¿vale? Es la experiencia previa. ¿Por qué? Porque por ejemplo, se ha trabajado mucho con olores de comida y se ha visto que cuando se le presenta un olor a cebolla y se asocia con la palabra pizza, la persona lo percibe antes y lo percibe con una cualidad más agradable que cuando ese mismo olor a cebolla se asocia con con las dos palabras olor corporal. ¿Veis por dónde voy? No, la experiencia previa es lo que afecta o modula, José, la experiencia sensorial. Sí, pero Laura, ahí también eso no es experiencia previa como tal, sino habituación, ¿vale? No lo vamos a dar hoy, pero bueno, si te interesa el tema, escríbeme y te mando algún artículo que tengo sobre ello. La habituación a determinado olor paraliza, incluso puede disminuir mi umbral. Disminuir, no, perdón, incrementar. Si el hecho de que yo esté expuesta continuamente a tabaco incrementa el olor, perdón, incrementa el umbral y al incrementar el umbral, pues yo lo percibo menos. ¿Vale? No es tanto por experiencia previa este ejemplo, sino más por habituación. Claro, Carolina. En la experiencia previa tenemos guardado en nuestra memoria cierta asociación, cierto aprendizaje, ¿vale? En el ejemplo del tabaco no es tal cual, es que yo no lo percibo porque yo ya lo llevo puesto, entonces mis receptores están saturados de ese odorante y ya no pueden ser, ya es como que dejan de estar sensibles. En cambio, cuando yo me dejo el tabaco, ¿vale? Y vuelvo a oler a tabaco, mis receptores han ganado sensibilidad ante esa sustancia odorante porque no están habituados, ¿vale? Se han vuelto funcionales. Claro, exacto, Eva, con animales, pues si es que pasa en la carretera con el olor al asfalto, ¿no? Los que trabajan arreglando las carreteras, hay muchos de un mismo sitio. Por ejemplo, cuando estuve haciendo la tesis, yo estaba en un laboratorio de técnicas de exploración y ahí se olía al gel de electroencefalograma, se olía.
y terminé habituándome, ¿vale? Al final para mí no olía a nada, pues eso es porque mis receptores se sobresaturaron ante esa sustancia odorante, ¿vale? Por poneros un ejemplo así más personal. Bien, la fisiología del procesamiento de orden superior, ya hemos visto pues, que vamos de neuronas receptoras olfatorias a bulbo olfatorio y del bulbo olfatorio a la corteza olfatoria primaria y secundaria, es decir, piriforme, orbitofrontal, ¿vale? ¿Y qué se ha visto? Pues que cuando la información está en mucosa y bulbo, lo que percibimos es la sustancia odorante o la percepción de ese olor de una forma más individual y que esta integración del olfato en el ambiente, ¿vale? Se da en un nivel superior, en la corteza piriforme o en la corteza olfatoria secundaria, ¿vale? Esto también para que lo tengáis en cuenta. ¿Cómo vais? ¿Voy rápida? ¿Cómo estáis integrando esto? Bien, genial. Pues vamos a pasar ya al sentido del gusto, que sería como la última parte de la teórica, ¿vale? De la asignatura. Espero no irme mucho de tiempo, pero bueno, no preocuparos que a las malas pues ponemos antes las dudas, ¿vale? Sí, Claudia. De hecho, si os dais cuenta, la amígdala, hemos hablado de ella en percepción visual, hemos hablado de ella antes, pero no había salido como estructura partícipe, ¿no? Como primaria, ¿no? Y aquí en el olfato la amígdala es una estructura primaria. Por eso, por esa conexión. Emociones, recuerdos, recordarte a personas, a situaciones. De hecho, hay una terapia, bueno, aquí como en las terapias de última generación surgen, hay una terapia en la que se juega o se incluyen olores, ¿vale? Para trabajar con el paciente sobre su pasado. Ahora mismo no sé muy bien cómo se llama. Sí, el ejemplo del perfume es muy común, ¿no? Que de repente, y os habrá pasado, estáis en la calle, entráis a, no sé, a una tienda o a algún sitio y decís, aquí tiene que estar esta persona porque huele a su perfume y así es, ¿no? Bueno, hablando del gusto, pues lo mismo a lo que hemos dicho, aromaterapia es, Carolina. Ay, es más rápido hablar. Sí, No respecto solamente de lo que tú estás diciendo, sino que la aromaterapia tiene como uno de, de los objetivos que tiene es justamente conectarte con las emociones. De hecho, a través de la aromaterapia se puede trabajar los nervios, la ansiedad y un montón de otros tipos de emociones. Justamente la mm, aromaterapia es muy utilizada. Sí. sí, vale, gracias. Pues a lo mejor es porque yo conozco profesionales que aunque trabajan desde la rama cognitivo-conductual, en algunas sesiones utilizan los olores. Claro, porque tiene justamente lo que estábamos hablando, un efecto del recuerdo y un modulador en el fondo, una emoción. Trabaja a Sí, nivel sí, emocional. Sí. sí. José, el ejemplo que me pones, ¿el café y el perfume estarían a la misma vez? Es decir, entiendo que estás preguntando que, vale, pero entonces se huele antes uno que el otro porque se presenta antes. O a lo mejor no estoy entendiendo el ejemplo. Sí, vamos a la tienda, olemos un perfume y luego un segundo, previo al segundo, entonces entra el olor a café.
Ya quieres decir, generalmente eso va por orden de presentación, ¿vale? O el hecho de que tengamos experiencia previa con un perfume, imagínate que estamos tomando un café, oliendo el café y de repente pasa una persona con un perfume que nos recuerda a alguien y dejas de oler el café y hueles ese perfume, eso viene por la experiencia previa. No sé si así te respondo. Sí, Eva. Si alguna vez, no sé si aquí alguien ha hecho catas de vino y cosas así, muchas veces te hacen oler cosas, o sea, cuando Sí, vas y entonces hueles a cerezas, hueles cosas diferentes, hay cosas que tú no sabes lo que son, sencillamente sí, hueles y después bebes y entonces puedes, como vas identificando según qué ingredientes o qué cosas sí, dentro sí, del vino. Y es, o sea, sí, no sabes absolutamente nada de lo que hay allí. Pero sí, o sea, cierras los ojos y te vas como conectando y vas diciendo, pues hay esto, y piensas, pues ¿cómo lo sé? Y es porque al oler sí, esto has hecho como una mezcla en tu cabeza, no sé cómo funciona, y es un alucinante. Bueno, sí, sí, lo recomiendo porque es una experiencia muy, te quedas tú asombrada de ti misma. Es muy chulo. sí, Si lo haces con sí, amigos o una pareja, es decir, que no vayas sola, pero si vas con gente, sí. es divertido. Gracias, Eva, por la experiencia y por el ejemplo. Sí, creo que es lo que comenta José también, ¿vale? Que el hecho de ir cambiando es para que no se saturen los receptores y entonces entremos en esa habituación. Porque si estamos probando perfumes o estamos probando vinos, como en el caso que comenta Eva, pues el objetivo es que no entrar en habituación, porque entonces no vamos la experiencia no tiene sentido. ¿De acuerdo? Bueno, si no tenéis más dudas, sigo y si tenéis más dudas o os surgen curiosidades, eh, vamos, nos paramos. El sentido del gusto. Bueno, el gusto también es un guardián, como hemos visto antes. De hecho, las sustancias dulces generalmente se asocian con compuestos que tienen cierto valor nutritivo o calórico, ¿vale? Que son importantes para mantener la vida, aunque bueno, ahora con todo el tema de la obesidad, mis compañeros de nutrición no estarían muy de acuerdo. Y en cambio las sustancias amargas generalmente toman un rechazo por parte del organismo porque, bueno, el organismo entiende que eso es una sustancia nociva, ¿no? En cuanto a las cualidades básicas del gusto, bueno, en un primer lugar hubo como 4 sensaciones básicas, no se le llama sabores, porque aunque cuando hablamos de gusto hablamos de sabor, ahora veremos que solo podemos hablar de sabor cuando hay gusto y olfato. Cuando hablamos solo de gusto, aunque a veces incluso a mí se me colará lo de sabor, hay que hablar de sensación gustativa o sensación básica de sabor, ¿vale? Desde el principio, como sensaciones básicas gustativas, existían 4, salado, ácido, dulce y amargo. Posteriormente se ha agregado el sabor, que bueno, es sensación básica, gustativa, el umami, ¿vale? Que es a la experiencia sensitiva que tenemos cuando algo es jugoso, sabroso. Generalmente es cuando los alimentos que introducimos en la boca llevan glutamato monosódico, que como sabéis es el potenciador del sabor, ¿vale? Si queréis saber un poquito más sobre umami, pues podéis investigar cómo se llegó hasta aquí y cuál es ese sabor. Las personas, bueno, los seres humanos podemos describir la mayoría de nuestras experiencias gustativas en estas 5 cualidades, ¿vale? Generalmente casi todas las sustancias tienen un sabor predominante, es decir, casi todo lo que introducimos en la boca para saborearlas pues es más salado, es decir, no suele haber nada dulce amargo o dulce ácido, ¿vale? Generalmente lo definimos o lo identificamos con una palabra. Las estaciones o la ruta. Si en el olfato la primera estación era la mucosa olfativa, aquí son las papilas que tenemos en la lengua. En la lengua tenemos diferentes papilas, filiformes, fungiformes, foliadas y calciformes. Las tenemos... Ay, la foto no está. Vale. Bueno, pues
aquí en la lengua tenemos diferentes papilas. Las filiformes están en los lados, las fungiformes en la punta de la lengua, las foliadas en lo posterior y las calciformes en el centro, ¿vale? Bien, esas papilas a su vez tienen otras papilas que se llaman papilas gustativas. Aunque los otros tipos de papilas, que son las que están repartidas por la lengua, sí que son de diferentes tipos, hay 4 tipos, todas ellas, excepto las filiformes, tienen papilas gustativas. Las filiformes no tienen papilas gustativas y por tanto no tienen la capacidad para convertir el estímulo físico gustativo en impulso nervioso, ¿vale? ¿Por qué? Porque en las papilas gustativas es donde están los receptores donde se produce la transducción, ¿vale? Se ha visto que cada papila gustativa, de hecho, tiene entre 50 y 100 células gustativas. Esas células gustativas salen así como una especie de poro, ¿lo veis? Esta es la célula gustativa, sale como en un poro y tienen como varios picos. En esos picos, ¿vale? Es donde están los receptores. No que luz. Vale, pues esta es la célula gustativa, ¿vale? La célula gustativa está dentro de la papila gustativa, que a su vez está dentro de la papila de la lengua, ¿vale? La célula gustativa es una célula del cuerpo, esta es la forma que tiene, es decir, con su núcleo, sus ribosomas, una célula, y acaba en punta. En esas puntas es donde están los receptores, ¿vale? Para cada uno de los sabores. En función de la sustancia gustativa que nos lleve y qué receptor se active, pues así va a ser nuestra percepción. ¿Me estáis siguiendo? Entonces, el esquema es este. En la lengua hay están las papilas. Todas las papilas, excepto las filiformes, tienen papilas gustativas y las papilas gustativas a su vez tienen células gustativas. Y en esas células gustativas están los receptores, donde se une la sustancia gustativa. Cuando en los receptores se da la transducción de pasar de estímulo físico gustativo a impulso nervioso, ese impulso nervioso va a diferentes zonas, ¿vale? Primero van al núcleo del tracto solitario, luego van a estos nervios craneales, para terminar, ¿vale? En el opérculo frontal, también es una zona de la corteza orbitofrontal, ¿vale? Que como sabéis, la corteza orbitofrontal también recibe información de las señales olfativas. De hecho, ojo con esto, porque la corteza orbitofrontal es la que se encarga realmente del sabor, como ahora veremos. Es la que integra información gustativa e información olfativa. Tipo de codificación para percibir o para identificar el estímulo gustativo, ¿vale? Se ha propuesto 2 tipos de codificación. Por un lado, se propone que la calidad del estímulo gustativo se codifica por la actividad de ciertos tipos de neuronas que solo responden a cualidades específicas, una codificación específica, y una codificación distribuida, que es la que se da en el olfato. Lo que hemos visto es que ante un estímulo gustativo se da un patrón de actividad de diferentes neuronas, ¿vale? De diferentes células gustativas. Ahora, actualmente no se apoya ni una codificación ni otra, es decir, no se ha concluido. Sí, aquí estos experimentos no los tenéis que saber, ¿vale? De cara al examen, pero os he añadido como esquema de las evidencias que están a favor de la distribuida y las evidencias que están a favor de la codificación específica. ¿De acuerdo? El sabor, ¿vale? Ahora sí que vamos a hablar del sabor. El sabor es la combinación del gusto con el olfato, ¿vale? De hecho, si habéis estado resfriado o con alergia, es muy difícil reconocer un sabor con las fosas nasales tapadas, ¿vale? Se ha hecho muchos experimentos de cómo cambia la identificación de la sustancia gustativa que tenemos en la boca cuando tenemos la nariz tapada o cuando no.
¿vale? Y esto se debe a que la información que nos llega del gusto cuando estamos comiendo algo y la que nos llega del olfato se integra. Claro, Nairai, porque anulan gran parte del sabor. ¿Vale? En la actualidad se ha demostrado que en esa corteza orbitofrontal es donde se integra la información del gusto y del olfato, ¿vale? Y donde podemos identificar ese sabor, ¿vale? De hecho, se ha confirmado que esta corteza pues, recibe información de las áreas corticales del gusto y del olfato, ¿vale? Y bueno, que participa en esa vía del qué, ¿os acordáis de la vía del qué en el que identificamos qué sonido estábamos oyendo o en la que identificamos qué estímulo estábamos viendo? Pues también existe una vía del qué para el sabor, es decir, que conjuga información del gusto, información del olfato. ¿Y de dónde a dónde va la vía del qué? ¿Vale? La vía del qué, del sabor, va de la corteza somatosensorial primaria y de la corteza inferotemporal a la corteza orbitofrontal, ¿vale? Bueno, al final, José, es como todo, como lo que hemos visto anteriormente. Ellos, al estar formados en eso, las áreas, probablemente la corteza, tendría que buscarte información sobre el tema, pero probablemente la corteza orbitofrontal la tengan más extendida o más activa o más sensible. Y por eso sean más capaces, como vimos de los músicos, ¿no? Un músico que entrena tenía las áreas auditivas más extensas que una persona que no entrena a nivel auditivo, ¿no? Pues esto es igual. Eva, no sé muy bien qué quieres que diga. Me voy a tener que grabar yo aquí con Yo con una tranquila, grabadora. tranquila, yo te escucho varias veces. Bueno, toda mi familia te escucha. A ver, Me tienen que tener muy vista, no, oída, oída. A ver, oída. sí, oída. A ver, yo me he quedado con que la corteza orbitofrontal es que las palabras de tu asignatura son lo que más me cuesta. O sea, hay tantas Sí, palabras nuevas y eso para mí sí es lo sé. el gran reto. O sea, el gran reto es Vale, aprender todas esas palabras. vale, vale. En eso he entendido que se integra el gusto y el olfato. Hasta ahí lo he entendido. Sí. Entonces después has empezado a decir cantidad de palabras de esas complicadísimas y ya me he ido. Vale, nada, lo que quería decir es que, Yo no soy médico y a mí a lo mejor a los demás no les pasa, pero a mí me pasa que cuando dices palabras muy complicadas me pierdo. vale, vale, Hasta que no tranquila, las veo, entonces ya perfecto. vale, lo vuelvo a repetir. En la corteza orbitofrontal se integra la información del gusto y del olfato y cuando identificamos, es decir, reconocemos ese sabor, lo que se da es una conexión entre estas dos estructuras que tenéis aquí, somatosensorial primaria, ¿vale? Corteza somatosensorial primaria y corteza inferotemporal mandan información, se conectan bidireccionalmente con la corteza orbitofrontal. Solo he dicho eso. ¿Eso cuándo sucede? Cuando no cuando percibimos el sabor, sino cuando lo identificamos. Es decir, decimos, este sabor me es amargo. ¿Bien? Ay, sí, 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 gracias, muchas gracias. Vale. De nada, Eva. Bueno, y los demás. Esto tendría, bueno, y el hecho de que la corteza orbitofrontal sea como el núcleo que integre el gusto y el olfato, además se ha comprobado que esto es así, es como que se ha ganado potencia en esta afirmación, porque se ha demostrado que esta corteza tiene neuronas multimodales. Las neuronas multimodales son como aquí, ¿vale? Son neuronas que responden a diferentes tipos de percepción. Y se ha visto que en la corteza orbitofrontal existen neuronas que responden a la visión, al sabor, al olfato y al tacto.
Por tanto, tiene neuronas multimodales, neuronas que sirven para casi todo, ¿vale? Entonces, bueno, pues es como una confirmación más allá de que es ahí donde se integra el olfato y el gusto. Bien. Vale, pues esto sería todo por hoy, al menos de la teoría. ¿Cómo vais de cansados? ¿Hacemos la dinámica de grupo? Quizá la dinámica de grupo nos queda... Y quizá la dinámica de grupo, no sé si preferís, Eva, ahora sí que tienes el micro activado, lleva cuidado con eso. Quizá preferís que hagamos las dudas antes, o yo al menos lo prefiero, y si nos da tiempo hacemos la dinámica de grupo, y si no, la siguiente sesión que es muy cortita, si queréis empezamos con la dinámica de grupo. ¿Vale? Nosotros siempre adaptándonos. Porque es que cuando, bueno, ya lo he contado otras veces, pero yo me preparo la sesión, pero luego pues surgen dudas y curiosidades y es normal y para eso están las clases así, ¿no? Y no están grabadas y a veces pues no da tiempo, pero bueno, vamos, al menos intento que lo que se quede para después se pueda dar. Sí, vamos con las dudas y así si queréis a menos cuarto os dejo en paz. Y la semana que viene, como empezamos con atención y empezamos con la introducción de atención, que es poquito, empezamos con la dinámica de anosmia y ageusia, que es bastante, y COVID, que es bastante interesante. Además, si algunos de aquí ya lo habéis pasado, pues incluso parece que cuando te ha pasado a ti, ¿vale? Se lleva mejor. Vale, pues vamos a las dudas. Bueno, esta era por si alguien se quiere preparar algo, esto es lo que vamos a ver el próximo viernes. Bueno, era un poco como hicimos con el homúnculo, ¿no? Que busquéis dejar unos 15-20 minutos, pues dejaremos como la primera media hora, para ver pues qué se sabe, por qué el padecimiento de COVID-19 en muchos casos implica la pérdida de una anosmia y una ageusia, ¿vale? Y bueno, una tarea así un poco de investigación. Como feedback de la actividad, he visto que algunos ya habéis empezado la actividad, pero que no la habéis enviado. Ya sabéis que el vencimiento es el día del examen a las 23:59. La nota se os da directamente, ¿vale? De tal forma que espero que el día del examen contéis, al menos los que habéis ido en evaluación continua, pero que lleguéis al examen conociendo vuestra nota del portafolio, ¿vale? Y bueno, en esta actividad sí que entraría todo lo que hemos visto ya en esta UC3, es decir, la sesión del viernes pasado y la sesión de esta, ¿vale? Bueno, recordar la fórmula, lo que los errores descuentan. Sí, es el test, ¿vale? Bien, bueno, aquí he traído yo dos dudas. Luz, de hecho te he escrito porque una de las dudas que me escribiste es una... No, esta es la penúltima. Eva, la semana que viene traeré otro tipo test. Son 4 actividades. ¿Vale? La del mapa conceptual, la del informe sobre acromatopsia, el tipo test este y el tipo test de la UC4. Bueno, Luz y los demás. Esta es la que estaba confusa, bueno, estaba mal, ¿vale? Tenía un error. Ya se ha modificado, ¿vale? No sé si esa Eva o Carolina era la que teníais dudas. Vale, bueno, la opción correcta estaba marcada a la B, pero no es así. Es que como a veces se cambia de incorrecta a correcta, vale, pues creo que eso es lo que nos pasó a la profesora del grupo B y a mí. Entonces, bueno, ya se ha solventado. Notaréis que los que lo habéis hecho ya, que tenéis la nota recalculada si la teníais mal. ¿Es así? Sí.
Sí, Ignacio, os sale ya la nota directamente y en la que habéis fallado, ¿vale? Vale, Carolina, entra cuando quieras. Gracias, María José. Entonces, para contestar esta pregunta, comprendo que hay que señalar la opción incorrecta, ¿no es verdad? O al No, revés. no, la correcta. Esta Ah, pregunta va a ya. estar tal cual, Ah, ya, ¿vale? perfecto. Esto es que lo he puesto para explicaros de dónde ha venido el error, ¿vale? Claro, ya, perfecto. Pero ya está solventada, Ya, ¿vale? perfecto, perfecto. Ya, esa era. Voy María José, ¿te hago el tiro en mi otra consulta o...? Sí, ¿Sí? Ya. Eh, Otra cosa, ¿va a ser tan gráfica como lo que sale aquí? ¿Está bien o...? sí, está ¿Sí? bien. Ya, perfecto. Mira, me salió una pregunta sobre las papilas gustativas, ¿ya? Vale, Y según lo que vi en clase, más lo que yo estudié anoche, sale señala la opción correcta. vale, La primera dice conos y bastones. La segunda vale. dice filiformes, fungiformes, foliadas y Meissner. Sí, Luego sale no sabe y no responde. Y luego la última, filiformes, fungiformes, foliadas y calciformes. Yo, sí. como según leí bien manual y ahora con tu clase, entendí que la lengua están las papilas, pero las que son papilas gustativas son todas excepto las filiformes. Entonces ahí me quedé. Ya, ya, es que sí. Bueno, está muy bien que hagas esta pregunta. Es que a veces a las papilas de la lengua se le llaman también papilas gustativas, Perfecto, ya, ¿vale? Pero si listo. vais por esa es que es un poco también que en el tipo test las vais a tener y os vais a hacer expertos de los tipo test, pero por descarte. Claro, era la menos mala. Carolina, no puedes porque las filiformes también están en el otro y los conos y bastones son fotorreceptores, Exacto, esa no iba. ¿vale? Haces bien en preguntar por si hubiese algún error, ¿vale? Pero mira, Perfecto. Eva comenta que también es esta. Luego, en la segunda que yo he puesto aquí es la vía directa del dolor en el modelo. La señal incorrecta, la incorrecta sería la de factores intervinientes. ¿Por qué? Porque las investigaciones posteriores han comentado que sí, que hay factores intervinientes, pero ese modelo no apoya eso, ¿vale? Es que me habéis enviado dudas sobre esto y no me importa decirlo tal cual, pero he tenido más de una consulta y quiero traerlo aquí porque lo importante del tipo test, bueno, a mí, yo como digo, yo os califico porque os tenemos que calificar desde arriba, ¿no? Es decir, a mí ya me vienen, pero a mí lo que me interesa es que aprendáis. ¿Vale? Entonces, bueno, que no me importa decirlo aquí, pero que os fijéis en ese tipo de cosas, ¿vale? A ver, Laura me dice, en una pregunta has escrito sinestesia en vez de cinestesia. ¿Es apuesta para que no cree duda o ha sido un error? Vale, voy a verlo, Laura. ¿Sobre qué va? Porque yo tengo aquí un montón de preguntas, un banco de preguntas. Va sobre, supongo, sobre tacto. Lo miro, vale, lo está mirando tú, Laura. Vale. Otra cosa, y súper importante, y de cara para el futuro, ¿vale? No podéis copiar las preguntas del tipo test, es decir, no está permitido. Si lo hacéis, no enviármelo, ¿vale? Porque esto también es muy común. Las copiáis para luego enviarme, pasa siempre en todos los cursos y yo lo entiendo. Estáis en primero y en primer semestre, pero os lo digo de cara al futuro, desde ya. Una cosa es que queráis tener las preguntas, una cosa, yo no puedo controlar todo lo que pasa, ¿vale? Pero no está permitido. Si a mí me mandáis un Word o un PDF, igual con el examen, con una captura de pantalla, oye María José, es que tenía dudas aquí, esa actividad se invalida.
porque está en la normativa. Está en la normativa que si el alumnado copia y pega una pregunta, ya sea de una actividad del portafolio o del examen, es motivo de invalidación de la actividad. ¿Vale? En la actividad, en este tipo de test, no podemos controlar, pero es que en el examen sí que saben cuándo... vale, lo miro, Laura, es que estoy en el examen, sí que saben cuándo habéis copiado y pegado y se invalida. Por favor, decidme que esto está claro. Yo estoy muy preocupada con otra cosa del examen. Vale, esperad un momento. Laura es sinestesia, eso también lo puedo cambiar. De hecho, lo voy a cambiar ya. Se ve que ahí se coló la figura. Vale, como eso ya lo he cambiado, ¿vale? Como no afecta a la nota, simplemente es un error de formato, ¿vale? Bien, a ver, más dudas sobre los ítems antes de pasar a otros aspectos. Naira, en el informe quieres decir de la... No, vale, quieres decir de la... No, yo ahí no... Eso no es un copia y pega, de hecho, eso es que estás respondiendo a las preguntas. Es que de la actividad tipo test copies las preguntas y las pegues en un Word, ¿vale? O que durante el examen tú tengas pregunta de redacción, describe brevemente el modelo de vía directa del dolor y tú te vayas a Google y en Google pongas modelo de vía directa, tal, lo copies y lo pegues en el examen. A todo eso me estoy refiriendo. ¿Vale? No sé si Carolina o Eva o... no sé quién ha pedido hablar. Nairay, vale, Nairay ya ha puesto la duda. ¿Qué más dudas? Carolina, ya, pero mira, lo mejor, entiendo que estáis aterrados, pero lo mejor es tener todos los programas cerrados, excepto el navegador del examen, estar en una sala sola donde se vea bien la cara y ponerte a hacer el examen como si fuese un examen presencial. Ni buscar en apuntes, porque esa no es la idea. Esos son mis consejos. María José, Sí, Carolina. yo tengo claro todo eso. ¿Sabes tú que a mí me sucede? Que cuando voy a dar una prueba, por muy chiquitita que sea, yo me levanto muy temprano acá en casa, cosa que no haya ningún ruido, que a nadie se le ocurra cortar la luz ni nada, porque Sí, me da sí. susto, porque uno escucha de que se cortó la conexión y quedas fuera. Entonces, por lo menos en mi caso, y yo creo que también mis compañeros, nadie tiene intención de copiar ni nada, porque sabemos lo que jugamos y somos todos adultos en el fondo, pero justamente uno se preocupa por todas aquellas otras cosas que pueden mediar. Por ejemplo, en caso que yo vivo acá en Chile, justamente a veces hay cortes de luz. Yo que uso lentes y a veces me complica un poco con ver, me acerco a la pantalla un poco y eso también me preocupa porque por ahí escuché de que uno no se tiene que mover y yo digo, ¿cómo voy a hacer esto? Porque la verdad es que... Hombre, no se tiene que mover porque pero te puedes acercar como yo me estoy acercando. Ahora mismo yo me estoy acercando. Sí. Otra cosa es que yo haga así Ah, no, claro, claro. y esté así un buen rato. Es decir, las Sí. reglas están ahí, pero y si hay una caída de internet, contactas con soporte y eso se registra. Luego nosotros, Perfecto. es lo que he dicho, no es que directamente nos llega el informe con una incidencia y todo invalidado, no. Dedicamos un buen tiempo, bastantes días, de hecho por eso las notas salen tan tarde, porque de hecho para mí es mucho más tedioso revisar cada uno de vuestros informes del examen que corregir vuestras preguntas. Es mucho más, me lleva muchísimo más tiempo, porque voy incidencia por incidencia, porque no todas las incidencias conllevan invalidación.
Y excelente. luego, cuando esos casos pasan a coordinación de grado. Y entre las dos decidimos, entre la coordinadora, que ahora es Sandra, y yo, decidimos qué hacemos con cada uno de los casos. Es decir, tampoco tomarlo como que va a ser, bueno, en una foto estaba borrosa y la eliminamos el examen, ¿vale? Lo que pasa es que tenéis que saber la normativa. Sí, me parece fantástico, es como un ente regulador. Me parece fantástico hablarlo aquí porque justamente uno empieza a generar una especie de Sí, lo sé, ansiedad lo y sé, lo preocupación sé. que en el fondo, en vez de ayudarnos a que demostrar nuestros conocimientos, termina siendo contrario. Entonces, Sí, lo sé, pero bueno, yo quiero transmitir cierta tranquilidad de que gracias. si no vais a copiar, si estáis en una sala solos, por ejemplo, Luz dice que lee la pregunta en voz alta. Eso lo ideal es que no lo hagas, porque eso sí que lo detecta. Entonces, aunque al final esa incidencia no llegue a la invalidación del examen, ya es una incidencia. Entonces, si lo puedes, si lo podemos, no podemos controlar que se vaya a internet, no podemos controlar que se vaya la luz, no podemos controlar que ese día la cámara no nos vaya, pero igual que en el presencial. A mí me ha pasado en un presencial que se me reviente el bolígrafo y toda la tinta para el examen, ese tipo de situaciones sí, o casuísticas que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar, es decir, no vamos a hacer el examen en el trabajo con mi compañera detrás, que ha pasado. No vamos a hacer el examen con mi hijo pasando, que ha pasado. Es decir, es que a lo mejor lo que para vosotros es, no vamos a copiar. Yo, yo ya llevo 3, casi 4 años en View y me he chocado con casos muy curiosos, ¿vale? Sí, Nairay, estábamos hablando del examen. Creo que has preguntado, ¿no, Nairay? El tipo test es otra historia. El tipo test no va con, es decir, el tipo test de las actividades del portafolio no va con temporización y yo entiendo que miráis los apuntes. De hecho, yo creo los tipo test para que repaséis y para que veáis cómo vamos a preguntar en el examen. Algunas serán más difíciles y otras más fáciles, ¿vale? Nairay, ¿has pedido hablar? ¿Se me escucha? Sí. Vale, no, una pregunta. Ahora que habláis de esto de los exámenes finales, yo ya hice este grado hace un año, bueno, y la cosa, los exámenes yo los hice presenciales, ahora se hacen online. Sí, claro, a raíz de la pandemia, ¿Sí? ¿vale? Se pasó de la modalidad, porque claro, en 2019, en 2020, bueno, hubo ahí un lío porque nadie podía acudir a las sedes y esto no sabíamos cuánto iba a durar, ¿no? Y tenemos mucho alumnado. Entonces se pasó directamente al online y ahora en View todo es online. Es decir, en esta asignatura que tú te has matriculado está sujeto a un plan de estudio donde los exámenes son online. A lo mejor tú hiciste otras asignaturas del mismo grado donde eran presenciales, pero eso desde 2020 ya llevamos un año entero que no es así. Vale, vale, perfecto, perfecto. Merci, gracias. A ti. Y ya está, por mi parte, esto sería todo. ¿Alguna duda más? Hola, soy Eva. Sí, dime. Yo el otro día en el WhatsApp lo dije en broma y aparte, o sea, yo misma puse cara de risa y tal, pero estoy por ponerme un celo yo. O sea, ya aviso a todos los profesores. Aparte, se lo voy a decir a todos los profesores, uno por uno. Porque me pasa que, por ejemplo, en estadística estoy más agobiada porque estoy contando. O sea, hay cosas que no podemos escribir. Como no puedes escribir, Ya. lo estoy haciendo todo de memoria. Como no puedo seleccionar y hay 20 números iguales, tengo que ir fijándome. Entonces, tengo que poner 1, 2, 3. Entonces, lo voy diciendo sin darme cuenta, pero es que me lo digo a mí porque es que hay 20 números y si me repito en uno, me sale mal el resultado. O sea, y no me está yendo mal. Pero si yo no me lo puedo decir y lo tengo que hacer solo visual, tú que estamos estudiando lo que estamos estudiando, imagínate 20 cifras seguidas que has de ponerlas, restarlas a 20 cifras más, has de hacer el cuadrado, has de hacer una cantidad de operaciones, muchos números se repiten y no puedes copiarlos y pegarlos y al final pierdo más tiempo, entonces tengo que coger el dedo, yo, por ejemplo, en los simulacros, en los exámenes que hemos hecho hasta ahora, voy señalando y digo, ay, me falta uno, ¿sabes? Y entonces lo pongo.
Total, me voy a poner un celo. Y es que me es igual que... Hablar con el de estadística. Yo creo que con mi materia ese problema no lo vais a tener. Es muy difícil no mover. Yo voy a estar sola porque yo voy a echar a todo el mundo. ¿Sabes? O sea, directamente los días de exámenes en mi casa ni se come ni nada. Todos se van a poner fuera. O sea, paso. Los he echado. O sea, necesito concentración, necesito estar yo con mis cosas. Pero hablas, ya te entiendo, o dices algo, dices, yo en los exámenes, yo ya llevo otra carrera y tengo 2 posgrados, entonces claro, yo en los presenciales a veces me quedo mirando y digo, bueno, según, ahora mismo, por ejemplo, podría ser, según el modelo, el dolor, els factors, hosti, això. Ya, pero Eva, claro, aquí, ya, entonces claro, ¿qué hago? Claro, es que estás haciendo un grado online. Es decir, yo os entiendo. En broma es que acabaré poniéndome en serio, ¿cómo se llama? Un celo de estos transparentes. Sí, la máquina tienes que cambiar la dinámica. El problema es la máquina. Yo me pienso poner un celo, ya aviso. Y como alguien me invalide porque me pongo un celo, bueno, es que me cojo el tren y me planto en Valencia. Porque es mejor no ponerlo, Eva, porque entonces no te reconoce a nivel facial. Ay, perdón. Sí, es como te lo está diciendo justo Claudia, pero a ver, lo que sí que podéis hablarlo con el profesor, quien tenga esta casuística, y ver qué se puede hacer ahí. No sé, yo creo que con mi examen no vais a tener problema, porque al final pues es como los tipotes que estamos aquí viendo y no tenéis que contar y yo os entiendo que es muy difícil. Sí. Los demás, mientras vea bien, y si no me acerco un poco y me sigo. Claro. Pero vale. Estoy muy asustada con el de estadística. Vale, pues háblalo con... ¿Qué te la da, Joaquín? ¿O quién nos la da? Ay, no me acuerdo del nombre. Jesús. Jesús, vale. Claro, es que nos pagará a todos, porque él, cuando hace los ejemplos delante nuestro, él va diciendo 1, 2, 3, me he descontado. Sí, pues a alguien le pasa, es que nos descontaremos todos. Si ya. no, claro, ¿cómo lo hago? Mira, dice Claudia que el año pasado no hubo problema. Claro, es que no lo veáis, es como os he dicho, que no lo veáis de todo o nada, ¿vale? Que hay incidencias. Lo que pasa que nosotros antes estamos obligados como docentes a comentaros esto y a daros la normativa, pero luego se ve incidencia por incidencia. Es decir, a ti te va a ver, es que tú tienes un pedazo de informe de todo lo que ha pasado y probablemente no tengas nada y es que no te llegue ni siquiera un email de advertencia. De hecho, a mí me pasa mucho que termináis el examen y me escribís, María José, que se me ha cerrado muy rápido, María José, que nos... Y luego es que yo siempre os pongo, bueno, cuando lo reviso os digo, pero es que, vamos, ni el 70% de lo que me escribís luego tiene una carga importante. Vale. Y nada, por mi parte ya os dejo, que nunca os dejo descanso y me sabe fatal, pero bueno, tenéis confianza ya para pedirlo. Mandadme correos con dudas, que ya vamos entrando en la recta final, ¿vale? La semana que viene voy a subir las nuevas diapositivas y la diapositiva sola, ¿vale? El anexo y nada, y cualquier cosa, pues me decís. La semana que viene empezamos con la dinámica esta, que creo que también nos viene bien hacer algo de práctica y que no esté yo siempre aquí hablando. Y ya nos queda muy poquito, nos queda la parte de atención, ¿vale? Ánimo, no preocuparos, preocuparos lo que necesitéis con el tema examen, pero bueno, yo intento ser realista y sí que hay incidencias más gordas, pero hay otras incidencias que al final, pues bueno, se trabajan y ya está. Y sí, Nacho, es lo mejor. Conmigo el tema de diapositivas ya sabéis cómo va. Y es que les doy mil vueltas. y nada, que paséis buen finde y muchísimo ánimo, que ya va quedando poquito para el mes importante. Igualmente, y gracias a vosotros.